Hola, buen día. Mi nombre es María Fernanda Uribe Cruz, internacionalista y profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En esta ocasión quiero compartir algunos datos y reflexiones breves respecto a las recientes elecciones presidenciales en Brasil del 2 de octubre, la primera vuelta en la que con una diferencia mínima el candidato de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, obtuvo 48.4% de los votos frente al candidato de derecha y actual presidente de ese país, Jair Bolsonaro, con el 43.2% de más de 118 millones de votos válidos contabilizados para una población total de más de 200 millones de personas a lo largo de ese país. Lula obtuvo los estimados que reflejaron las encuestas previas a las elecciones, mientras que Bolsonaro tuvo un porcentaje más alto al previsto. En estas condiciones, que pues hay una polarización política muy marcada, es interesante ver cómo se está dando el voto en los diferentes sectores del electorado: mujeres, estudiantes, comunidades indígenas y afrodescendientes, clases altas y bajas, etc. A grandes rasgos, son las clases empobrecidas quienes mayoritariamente otorgaron su voto a Lula, posiblemente por el recuerdo del periodo anterior en que este fue presidente, una época de relativa bonanza económica para el país y que representó para estos sectores una disminución de las condiciones de pobreza en que vivían, así como el acceso a ciertos servicios y políticas sociales, mientras que han sido, por el otro lado, las clases altas quienes concedieron el voto a Bolsonaro, y pues esto posiblemente ha sido en gran parte como oposición histórica al Partido de los Trabajadores. En estas elecciones también se disputaron números importantes de lugares en el Senado y la Cámara de Diputados, así como algunas gubernaturas, en las que los resultados se inclinan en esta primera vuelta hacia la derecha. Así, el Partido Liberal del actual presidente ocupará 14 lugares de 81 en el Senado y en la Cámara de Diputados serán 99 de 513, es decir, una representación parlamentaria mayoritariamente conservadora. Resulta interesante en estos datos que, según previsiones hechas por el propio Parlamento, destaca la presencia de mujeres en la Cámara de Diputados, que esta aumentará ligeramente en 2023, mientras que en el Senado será menor. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, con los datos aún no consolidados, se calcula que las mujeres pasarán a ocupar un 18% frente al 15% actual del total de escaños, y supone además un número récord en la historia parlamentaria nacional. Por su parte, el Senado, que renovó en estas elecciones un tercio de sus 81 escaños, fue en una dirección contraria y solo resultaron electas 4 nuevas legisladoras, 3 de ellas conservadoras. Mientras que en los estados, de los 27 lugares donde había que elegir gobernadores, 11 quedaron del lado conservador y 3 del lado del Partido de los Trabajadores, y el resto irá a segunda vuelta. Con estas cifras hay que analizar si la gente está votando por un personaje, por un proyecto o incluso como castigo, y ubicar ese contexto en las dificultades que pueden presentarse al tener a una oposición mayoritariamente conservadora en las cámaras, que puede frenar cualquier proyecto surgido desde el Ejecutivo, es decir, la dificultad entre ser contrapeso y ser un obstáculo. Si bien es conocido que difícilmente se deciden en la primera vuelta este tipo de elecciones en Brasil, tanto militantes del PT como medios de comunicación y algunos periodistas independientes identifican que lo que pueda definirse en las próximas semanas tiene que darse a partir de al menos 3 puntos, que serían mantener los votos obtenidos, atraer los votos de los candidatos de centro izquierda que ya no disputan la elección y también tratar de conseguir aquellos votos indecisos. Asimismo, lo que ocurra en Brasil el próximo 30 de octubre puede ser una reflexión muy interesante a la luz de otros sucesos que están ocurriendo en el mundo, especialmente aquellos que se relacionan con la llegada de gobiernos conservadores de derecha y ultraderecha en diferentes países, especialmente europeos, al mismo tiempo que se visualice cómo van a relacionarse en términos regionales con el resto de los países latinoamericanos. Uno de los cuestionamientos principales también en esta coyuntura es el de cómo gobernar un país tan desigual en medio de situaciones que abarcan acusaciones de corrupción, crisis económica generalizada en el país, agravada tras la pandemia por COVID y su mala gestión, altos niveles de inflación, crisis social, pero también ambiental y entre otros. Por un lado, con Bolsonaro, pues el escenario es la continuación de un gobierno dirigido por un personaje ultraconservador muy cercano a grupos evangélicos, abiertamente racista, homófobo, machista, que prioriza un desarrollo económico extractivista y que ha defendido la dictadura militar y sus prácticas violentas,
así como la reducción de garantías individuales. Y por el otro, Lula, quien desde los inicios de su carrera ha sido cercano a sectores obreros y, en caso de triunfar en esta ocasión, se enfrenta a un contexto local e internacional muy distinto al de su gobierno anterior, en el que incluso ha recurrido a estrategias de alianzas y acercamiento a sectores y personajes de centro derecha. Bueno, en este punto, donde todo sigue en juego, no hay que subestimar a ninguno de los candidatos y sus estrategias a seguir en los próximos días de campaña, pero especialmente, y con esto quiero ir terminando esta reflexión, no hay que subestimar al electorado, que será quien el 30 de octubre próximo decida el rumbo a seguir para Brasil por los próximos siguientes 4 años. Así es que ya estaremos viendo qué pasa después de esas fechas. Muchas gracias y hasta pronto.